Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita. Seguimos reuniéndonos de manera virtual. Ojalá estén bien los tuyos y no te haga falta nada. Esa es nuestra oración y pues bueno, si tienes una necesidad que quisieras que oráramos, pues ya sabes, mándanos un mensajito, mándanos un correo y pues bueno, con mucho gusto estaremos orando por ello. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando este maravilloso libro, el libro de Hebreos, que ha sido de mucha bendición. Y pues bueno, vamos a leer del 1 al 7 y bueno, oramos y pues bueno, ya después lo estudiamos. Entonces, si gustas abrir tu Biblia en Hebreos 8 y vamos a leerlo del 1 al versículo 7. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todos somos sacerdotes constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley, los cuales sirven a la figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si el primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Pues bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Dios, por este día que tú nos regalas, por esta mañana maravillosa. Te pedimos que seas tú, Señor, quien nos hable, que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra hablándonos. Y te pedimos, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, que estemos atentos a lo que tú tienes que decirnos, para que cuando terminemos y en el día a día podamos poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Y gracias, Señor, por este nuevo pacto que tú nos has dado, este pacto que tú nos has regalado, inmerecidamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta primera parte vemos cómo el escritor de Hebreos va a poner como base que el sacerdocio, o sigue poniendo como base que este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es mayor que el sacerdocio levítico, y también como un principio o como una base para poder poner sobre esta base como este nuevo pacto que ahora es bajo nuestro Señor Jesucristo es mejor que el primer pacto, ¿no? que Dios hace a través de Moisés, y obviamente se manifiesta durante toda la ley con los sacerdotes y todo este tema, ¿no? Pero definitivamente el autor de Hebreos sigue con el tema del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, siendo mayor este sacerdocio, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos puntos que van a hablar acerca de cómo este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo pues es mayor que el sacerdocio de Levítico o de Aarón. Y bueno, el primer punto que podemos ver aquí es, lo vemos en el verso 1, en donde dice, y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y hace referencia a nuestro Señor Jesucristo encauzando el tema hacia el nuevo pacto y hace la mención de este gran sumo sacerdote. Eso nos recuerda Hebreos 7:26, ¿no? Que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Definitivamente este sumo sacerdote, al cual ahora ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza, nuestro Señor Jesucristo, pues es un sacerdote perfecto, ¿no? Santo, y que no solamente va
va a ser la función del sacerdocio, sino por medio de este sacerdocio veremos las promesas el día de hoy, o la promesa con lo que conlleva la acción que hizo nuestro sumo sacerdote. Entonces, el primer punto es que este sacerdote es perfecto, es santo. El segundo punto es cómo este sumo sacerdote ha sido entronado, ¿no? Está sentado, como dice en el verso 1, sentado en la segunda parte, dice sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí lo que está hablando el escritor de Hebreos, o nos está queriendo decir, es que nuestro Señor Jesucristo no solamente se convierte en este sumo sacerdote, sino ahora está sentado, reinando, gobernando, y como lo vimos en el Salmo 110, ¿no? Que Dios, como dice David, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al final, esta idea de que el Señor esté sentado en el trono o a la diestra del trono es que Él también está reinando. No es que sea uno más, uno menos, sino que están sentados rigiendo las naciones, gobernando y poniendo, que en algún momento sucederá como una profecía, que está en el Salmo 110, que estarán todos los enemigos del Señor debajo de sus pies. La tercera exaltación que hace el autor de Hebreos es que está en los cielos, ¿no? Que es como lo veíamos en el verso 26 del capítulo 7, hecho más sublime que los cielos, ¿no? Y me recuerda un poco la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que dice, Padre Nuestro, sí, está aquí cercano, pero está en los cielos, ¿no? Sigue siendo Dios, es Dios mismo, que está sí cercano a nosotros, pero es Dios con toda su soberanía, con toda su omnisciencia, con toda su omnipotencia, siendo omnipresente, ¿no? Con todas estas características que solamente le pertenecen a Él. De esta misma manera, ¿no? El Señor no solamente se ha sentado en el trono, no solamente está sentado en el trono, sino también está en los cielos, ¿no? Y desde ahí reina y gobierna y ha sido exaltado hasta lo más sublime, como dice en Colosenses, ¿no? Que después de haberse hecho semejante a los hombres, Dios lo exaltó hasta lo más sublime, ¿no? Después vemos cómo es este mismo sacerdote y ofrenda. El verso 2 y el 3 lo leemos y lo explicamos un poquito. Dice, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿no? ¿Te acuerdas cómo Dios le encomienda a Moisés que haga este sacerdote? Y te acuerdas cómo ahí en Éxodo 25, si tú lo gustas leer en tu casita, le dice, haz este tabernáculo, el modelo del cual está acá en el cielo, ¿no? Y sobre de ese modelo que le es mostrado a Moisés, es que él pues hace los planos y todo, bueno, Dios se los da para que él construya este nuevo templo, una copia del celestial, ¿no? Dice, verso 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también tenga algo que ofrecer, ¿no? Los sumos sacerdotes llegaban, y no solamente llegaban y se presentaban, sino tendrían que presentar una ofrenda. No solamente era llegar y pues así con mi cara bonita, ¿no? Sino tenían que presentar una ofrenda. Y desde luego, pues nuestro Señor Jesucristo era esa misma ofrenda, ¿no? Él va y se presenta. Esta idea que hemos conversado ya semanas anteriores, de que Él mismo era el sacerdote y también a su vez era la ofrenda. Lo cual, híjole, o sea, no solamente, yo después de estar observando todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, sigue haciendo, ¿no? Como lo veíamos la semana pasada, como este intercesor. Híjole, no me queda otra cosa más que rendirle con más pasión y con más deseo, servirle al Señor y rendirle mi vida, ¿no? Y decirle, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras, ¿no? Y cualquier cosa que tú y yo pasemos en esta tierra, cualquier cosa que suceda en esta tierra se convierte en nada en comparación a todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor está haciendo y lo que nos espera cuando estemos con Él, ¿no? Se convierte en nada cualquier cosa que tú y yo
vivamos, ¿no? Y luego el siguiente punto es que Él ministra en este santuario celestial, ¿no? Él se presentó en este santuario allá en el cielo, ¿no? Por decirlo de una manera figurada, así lo manifiesta aquí esta carta, y Él se presenta y ahí es donde ministra, ¿no? Ahí es donde se presenta a sí mismo como ofrenda, ¿no? Verso 4, verso 5, y lo leemos. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Un paréntesis. Fíjate, este es uno de los argumentos por los cuales pensamos que esta carta fue escrita antes del año 70, que fue cuando Jerusalén es sitiada y es quemado el templo. Porque aquí todavía él da el argumento de que están estos sacerdotes presentando ofrendas en ese momento, ¿no? Entonces, ese es un argumento que nos hace o que nos permite ver que esta carta fue escrita antes del año 70, por lo cual pensamos que el autor de Hebreos era un discípulo de los discípulos, ¿no? Y dice esto, ¿no? Que, o sea, si estuviese aquí en la tierra, pues no habría necesidad de que fuera él otro sumo sacerdote, porque ya había sumos sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley. Verso 5, los cuales sirven a la figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿no? Los sacerdotes, ¿tú te acuerdas? Ellos cumplían con esta función de presentar la ofrenda, y todas estas cosas no eran solamente que la sombra y figura del templo o tabernáculo que está ahí en el cielo, y todas estas cosas que bien vemos en el Antiguo Testamento son una señal que apuntarían al Mesías y que definitivamente se convierten en una sombra y en una figura de lo que sería el Mesías. Mucho de lo que no mucho, prácticamente todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Y bueno, ahorita vemos algunos puntos acerca de la ley, ¿no? De cómo la ley, cuál era su propósito de la ley, porque pareciera que ahora ya es inválida la ley. Ahorita vamos a ver, ¿no? Pero la idea que te quiero decir en este punto es que el Señor, todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba pasando, lo que tú y yo vemos en el Antiguo Testamento, que muchos judíos, el día de hoy siguen practicando algunas cosas, no todas, pues tan solo no pueden presentar ofrendas porque no hay templo, pero muchas de ellas pues son solamente figura de ello. Y eso me da una idea de algo, de muchos cristianos que se judaizan, ¿no? Que se convierten en judaizantes. La verdad es que todo eso cumplió un propósito que fue maravilloso, y que lo único que estaba haciendo en el corazón del hombre era esculpir el nombre de Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o en la mente como una idea de algo que habría de suceder. Y por lo cual, de alguna forma, es infructuoso cualquier cosa que tú y yo hagamos basada en el judaísmo o en las celebraciones, fiestas que ellos hacían, ya no tienen algún significado para nosotros hoy, porque realmente el significado al que apuntaba todas esas celebraciones, esas fiestas, esas leyes, ya eran a Jesucristo. Entonces ya no tiene caso que tú y yo nos judaicemos, que tengamos ciertos elementos que efectivamente son bonitos, ¿no? Muchos de ellos son muy bonitos y son muy gráficos y muy característicos. Pero eso solamente lo único que hacía, o el propósito de ello, fue apuntar hacia el Señor. Entonces imagínate lo que les está diciendo el escritor de Hebreos, de esta carta a los hebreos, ¿no? A estos judíos que ya están en su fe en Cristo, pero que están pensando en volver atrás, ¿no? Por eso es que les está dando todos estos argumentos y pareciera que está caminando en un círculo, pero lo único que está haciendo es trazándoles la idea de que todo lo que hay allá atrás ha sido cumplido con el Señor Jesucristo, y todo eso que estaba allá atrás, hablando del antiguo pacto y de la ley, lo único que estaba haciendo era señalar a Jesucristo, que el Jesucristo se convirtió en el cumplimiento de la ley y de todo lo que sucedió allá.
¿no? Y esa es la idea que está trazando el escritor de Hebreos y les está queriendo decir: no vuelvas atrás, no hay nada allá atrás que pueda suplir lo que solamente nuestro Señor Jesucristo puede suplir y nos puede dar. Y ahorita veremos cuál es este nuevo pacto maravilloso que definitivamente cumple con tantas cosas que tan necesarias para nuestra vida, para nuestro caminar y para nuestra vida eterna. Y bueno, esa es la idea de lo que está queriendo plasmar el autor de Hebreos. Ahorita veremos qué es este nuevo pacto maravilloso. Pero es importante que se haya puesto esto. Ahora, esto para ti y para mí, ¿de qué nos sirve, no? ¿De qué sirve que tú y yo estemos meditando y escudriñando estos temas del sacerdocio y todo este rollo? Definitivamente, a lo mejor para ti, para mí, en nuestro contexto, no tiene mucha trascendencia, mucho que hacernos pensar o reflexionar en. Si simplemente nos hubieran dicho Jesús es mayor que todos estos sacerdotes, diríamos, pues sí, está bien, así es, ¿no? Lo veo y así lo creo. Pero te voy a decir, hay tantas cosas que tú y yo ponemos por encima de nuestro Señor Jesucristo, como religiones, como ideologías, como conceptos, que a lo mejor han sido pasadas de nuestras familias como tradiciones, y que definitivamente pues no cumplen espirituales, ¿no? Religiosas, a esas me refiero, que definitivamente no cumplen con nada que nos pueda acercar a Dios, sino todo lo contrario. A veces muchas de estas prácticas, o si no es que todas, si no está Cristo en medio de ellas, lo único que está provocando es que nos están alejando de Dios, ¿no? Y quisiera ser un poco claro en ello, en esta idea en cuanto a nuestro contexto social, ¿no? Que definitivamente podríamos, si tu contexto trasfondo es católico, romano, pues definitivamente estás al adorar santos, al adorar imágenes que a lo mejor son una tradición que te heredaron tus papás, que te dejaron o que tú has vivido, ¿no? Por muchos años. La Biblia, al no estar Cristo en medio de ello, pues definitivamente la Biblia lo condena, ¿no? Toda idolatría que no sea Dios, que no sea al Padre, que no sea al Hijo, pues definitivamente se convierte en idolatría y es condenada. Y después de ver todo esto, después de ver lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí, lo único que podemos resumir en esto es que Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. Y ahorita veremos cómo este nuevo pacto nos cumple con tantas cosas maravillosas, ¿no? Por eso es que quería hacer este cierre de este tema del sacerdocio levítico y cómo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es mayor, ¿no? Al final, el autor de Hebreos, eso es lo que él está haciendo. Y para nosotros se traslada en eso que ya te comenté, ¿no? Ahora sí. Un nuevo pacto y un nuevo y mejor pacto, ¿no? Verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Fíjate lo que está poniendo nuevamente como base, que aquel pacto que estaba, ese primer pacto, si hubiese sido perfecto, si tiene su cumplimiento, más bien si hubiese sido, como dice aquí, sin defecto, entonces no habría necesidad de un nuevo pacto. Con ese hubiera cubierto todas las necesidades o todas las demandas que para que tú y yo podríamos entrar al reino de los cielos. Y fíjate, dice que este pacto está establecido sobre mejores promesas, ¿no? Ahorita las veremos, que son maravillosas estas promesas que han sido establecidas por este nuevo pacto, ¿no? El pacto anterior es ineficaz y aquí comenzamos a ver las promesas para acercarnos a Dios. El pacto anterior, a diferencia de este nuevo pacto sí nos acerca a Dios. El pacto anterior no nos acercaba a Dios. Al contrario, el pacto anterior alejaba al pueblo de Dios.
Se convertía en había un abismo entre el pueblo y entre Dios, ¿no? Pero tiene su propósito ese pacto anterior, que ahorita lo vamos a ver al final. Pero bueno, fíjate cómo dice Éxodo. Bueno, vamos a leer el texto y luego ya nos vamos al verso cruzado. Verso 8 dice, porque reprendiéndoles dice, y a partir de aquí va a empezar a hablar o va a hacer referencia a Jeremías 31, del 31 al 34, ¿no? Dice, aquí vienen días, dice el Señor, verso 8 de Hebreos, 8. Aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Aquí se introduce ya la idea de que Dios va a establecer un nuevo pacto con su casa, ¿no? Con la casa de Israel y la casa de Judá, dice, con su familia, ¿no? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Fíjate la idea que está ahora el escritor de Hebreos introduciendo y cómo la está introduciendo. Para ello está haciendo referencia a una profecía que hace Jeremías en capítulo 31, del verso 31 al 34, te lo vuelvo a comentar, y él saca esta idea de este nuevo pacto de ese pasaje, ¿no? Por medio de que el Espíritu Santo se la revela al escritor de este libro Hebreos, y entonces se lo pone sobre la mesa, como esta idea de que no solamente Jesús es el precursor del sumo sacerdocio, más bien es el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote que presenta su ofrenda, sino ahora es el precursor de este nuevo pacto, ¿no? Que él sería el mediador de este nuevo pacto, así como Moisés fue el mediador del pacto anterior, así nuestro Señor Jesucristo se convierte en el mediador de este nuevo pacto. Y esta idea la aterriza sacándola de Jeremías 31, ¿no? Ahora fíjate, si tú te das cuenta lo que dice aquí, dice que ellos, el día que el Señor los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice, pues no permanecieron en mi pacto. En Éxodo 20, 18 hay un extracto de la historia muy interesante, si quieres lo leemos y ahorita lo conversamos. Dice, Éxodo 20, del 18 al 21, dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Fíjate cómo en este momento de lo que acabamos de leer, cómo el pueblo de Israel acababa de recibir los 10 mandatos. Y después de haber recibido los 10 mandatos, en lugar de que estos 10 mandatos cumplieran con el propósito de acercarlos a Dios, al contrario, los alejó del Señor, ¿no? Y el Señor les dice, Moisés les dice, no teman, porque el Señor para eso vino, para probarles y para que su temor esté en vosotros. Al final este temor, que podría ser un temor reverente, un temor al juicio de Dios, pues no los lleva a un cambio de conducta, sino al contrario, los aleja todavía más y ellos muy fácilmente dejan este pacto y, ¿te acuerdas? Construyen un becerro de oro, ¿no? Entonces, definitivamente este primer pacto no cumplía con su propósito completo, que era acercar al pueblo a Dios, ¿no? Sino al contrario, los alejaba más del Señor, ¿no? Dice el verso 10 de Hebreos, dice, por lo cual este pacto que haré, ¿no? Era, y está interesante porque este pacto como con Abraham es un pacto unilateral, ¿no? Es un pacto que, ¿te acuerdas con Abraham ahí en Génesis 17 y 18? Como cuando Dios hace un pacto con Abraham en el que le dice, yo te daré descendencia y así como las estrellas en el cielo y como la arena en el mar, así será tu descendencia y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Te acuerdas que hace un pacto en el que ponen unos animales partidos a la mitad
uno por un lado y otro por otro lado, una mitad por un lado y la otra mitad por el otro lado. Y cuando se hacían esos pactos, los que hacían el pacto pasaban por en medio de estos animales. Y el único que pasó por en medio de los animales, como diciendo, el que no cumpla o el que infrinja con este pacto le va a pasar como estos animales. Y el único que pasó por en medio de los animales fue el Señor Jesús, porque fue el Señor, Dios, porque Él sabía que Abraham en su momento no cumpliría con este pacto. De la misma manera, el Señor nos dice, Él es el que hace este pacto con nosotros, ¿no? El verso 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré, ¿no? O sea, Él es el que lo hace con nosotros. Nosotros no somos capaces de cumplir ninguna de nuestras promesas, ¿no? Por eso es que Él es el que lo hace con nosotros, no nosotros con Él. Dice, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles días? El día en el que nuestro Señor Jesucristo estaría en esta tierra y cumpliría con esto para que entonces este pacto se hiciera real, ¿no? Fíjate, dice, ¿cuál es este pacto, ¿no? Y ahora veremos las características de este maravilloso pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí mi pueblo, ¿no? Qué hermosísima promesa, ¿no? Porque definitivamente a partir de este nuevo pacto, ¿no? A través de este nuevo pacto, es que entonces las leyes de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Señor estarían escritas en nuestro corazón. Y no como en el pueblo, que el Señor se las da, las escribe en una tabla, pero definitivamente no pasó de la tabla, ¿no? Ahí se quedaron escritas en las tablas y nunca llegaron al corazón del pueblo. Ahora, a través de este nuevo pacto, estos mandatos y estatutos que Dios nos da están escritas en nuestro corazón, ¿no? Y son las que dictan nuestra conducta todos los días, o cómo debemos de conducirnos todos los días. Fíjate lo que dice Ezequiel 36, 26 al 28. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es prácticamente la mismita profecía que se hace en Jeremías, la mismita que aquí está diciendo Ezequiel, ¿no? Que nada más que aquí Ezequiel dice eso, les pondré un espíritu nuevo, hablando de un corazón nuevo, de una vida nueva, y dice, y luego dice, y pondré sobre vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que pongan por obra pues mis mandatos, ¿no? Fíjate qué promesa tan hermosa. Y esta solamente viene a través de este nuevo pacto, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Juan 3:3 dice, de cierto te digo que es necesario que nacieres de nuevo, porque de otra forma no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que tú y yo nos recibimos este nuevo pacto? ¿Cómo es que tú y yo andamos en este nuevo pacto? Pues naciendo de nuevo, ¿no? Entregándole nuestra vida al Señor Jesucristo, rindiéndole tu vida solamente a Él como tu único camino al Padre, como tu único Señor y Salvador, como dice Romanos 10:9. Y de esa forma es que entonces tú y yo entramos o recibimos este nuevo pacto, en donde Él promete que pondría sus leyes en nuestros corazones, y que de esa forma, y su espíritu en nuestros corazones, y de esa forma es que tú y yo cumpliríamos sus mandatos. Tú te das cuenta cómo lo que el Señor está prometiendo está maravilloso y es magnífico. Por eso es que es una evidencia de tu nuevo nacimiento el obedecer la palabra. El que el Espíritu Santo mora en ti, que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio, que el Espíritu Santo te guíe a su palabra, que el Espíritu Santo te ayude a cumplir, a obedecer su palabra. Eso es lo que este nuevo pacto nos da. Esto es lo que el Señor nos da por este nuevo pacto. El que ahora ya no estamos lejos. Ahora ya no es imposible
cumplir sus mandatos por medio de la obra del Espíritu Santo, es posible que tú y yo obedezcamos sus mandatos. Por la obra del Espíritu Santo es posible que lo hagamos. De otra forma sería imposible para nosotros. No al revés. No es yo obedezco y entonces entro al reino de los cielos. No. Es le rindes tu vida al Señor Jesucristo. Rindes tu voluntad a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el Rey de tu vida, quien gobierna tu vida, tu Señor y tu Salvador. Es que entonces recibimos este nuevo pacto o nacemos de nuevo, ¿no? Lo que de acuerdo a la idea que se presenta en Juan 3:3, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por eso es que somos hechos o estamos, si es que le has rendido tu vida al Señor, esta misma idea que te digo, entonces debes de estar en una nueva naturaleza. Debes de ser regido por una nueva naturaleza, por una nueva vida, y ya no conforme a la carne, la vida de la carne, sino ahora en una nueva naturaleza, siendo un nuevo hombre, siendo una nueva mujer, viviendo de acuerdo a los principios y valores que el Señor tiene en su palabra. Ya no viviendo a los pensamientos, a los criterios, a lo que te decía hace rato, ¿no? A estas cosas que a lo mejor tradiciones que nuestras familias nos heredaron, que lo único que en lugar de acercarnos a Dios, definitivamente nos alejan del Señor, ¿no? Y que no están en su palabra. Ahora en esta nueva vida, ahora en esta nueva naturaleza, ya no son mis ideas preconcebidas. Pienso yo que lo más difícil de transformar en la vida de una persona es las ideas preconcebidas. Lo que traes ahí en tu cabeza, lo que traemos ahí en la cabeza como ideas de qué es lo correcto. Si tú te dejas que la palabra de Dios te transforme, que como dice Romanos 12:1-2, no amoldándonos a este siglo, sino transformándonos, dejándonos transformar por la obra maravillosa de su Espíritu Santo a través de su palabra, es que entonces ese disco duro que traemos ahí ya preprogramado se puede resetear y con una información maravillosa, hermosísima, con la información que el Señor tiene. Pero muchas veces estamos de una manera programados, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en casa, de acuerdo a lo que nos dijeron, de acuerdo a tus propias ideas preconcebidas, y eso lo único que produce o que da como resultado el alejarnos más de Dios. Por eso la necesidad apremiante de que le rindas tu vida al Señor, ¿no? Que permitas que Él sea el Señor, el que manda tu vida, el que rige tu vida, más allá de tus ideas, más allá de lo que tú ya traes ahí preprogramado, sino que Él se convierta en el Señor y que sea tu Salvador. Y después de eso que te dejes pues cambiar la información por medio de su palabra, ¿no? Y que no te quedes sujeto a tus ideas preconcebidas, sino a lo que el Señor tiene para ti. Y fíjate el efecto que tiene en nosotros esta nueva naturaleza, ¿no? Dice Tito 3:3-7, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo lo que te estoy tratando de explicar está resumido en este pasaje. Está resumido en este texto. Antes tú y yo éramos así, insensatos, rebeldes, extraviados, aborreciéndonos unos a otros, ¿no? Fíjate, dice, deleitándonos ya de diversas cosas, ¿no? Que definitivamente nos alejaban de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿no? No por obras, dice, de justicia, sino por misericordia, ¿no? Y no solamente eso, sino que por medio del Espíritu Santo hemos entrado a la renovación, a la
santificación o la regeneración, como dice aquí. Entonces, esta es la obra de este nuevo pacto. Es este nuevo pacto que ahora el Señor Jesús nos regala por medio de lo que Él hizo en la cruz, por medio de lo que Él hizo presentándose como ofrenda en este santuario allá arriba en el cielo, ¿no? Y eso es lo que Él nos da, ¿no? Esta nueva vida, esta vida nueva en donde ya no somos regidos o guiados por nuestros propios preceptos o nuestras ideas preconcebidas, sino ahora somos guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos muestra su palabra, ¿no? Lo que hay en su palabra, ¿no? Definitivamente el Espíritu Santo siempre va a señalar a lo que dice su palabra, no va a señalar otra cosa, no va a señalar a nada más que a su palabra. Ahorita te voy a dar un versículo acerca de esto. La segunda pues característica maravillosa de este nuevo pacto es que a partir de este nuevo pacto es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Fíjate, verso 11 de Hebreos 8 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? No está minimizando la obra de la iglesia, ¿no? De ahora ya no necesitamos a la iglesia para exhortarnos, para alentarnos, para que también a lo mejor alguien nos pueda encaminar, ¿no? Sino está hablando de que ahora ya tienes al Espíritu Santo, ahora ya tienes su palabra. Realmente solamente está en ti el querer abrir la palabra de Dios, está en ti el acercarte a Dios, el rendir tu vida, el buscarle. Ya no necesitas de nadie más para poder considerar lo que Él tiene para ti de manera personal. La primera bendición que tenemos por estar en este nuevo pacto es que este nuevo pacto transforma nuestro corazón, ¿no? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. La segunda bendición que tenemos por medio de este pacto nuevo es que a través de él tenemos la llenura del Espíritu Santo. Fíjate el verso 11, dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Te acuerdas en Juan 16 del 8 al 9 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora este Espíritu Santo, como lo decíamos hace un momento ahí en Tito, Él es el que ahora mora en nosotros, y por medio de Él es que ahora somos guiados a su palabra y somos guiados a Dios por medio de la obra, de lo que el Espíritu Santo, de su obra que Él hace en nuestro corazón, ¿no? Morando en nosotros, ¿no? Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho, ¿no? Dice el Señor. Fíjate, el Espíritu Santo va a apuntar hacia las palabras del Señor. El Espíritu Santo nunca va a decir algo que no esté en su palabra. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, como dijo el Señor en algún momento. El Espíritu Santo no va a hablar, sino les va a decir todo lo que yo ya les he dicho, dice el Señor. Entonces, definitivamente, la segunda bendición que tenemos en este nuevo pacto, de acuerdo a lo que vemos aquí en Hebreos 8, es esta, ¿no? El Espíritu Santo morando en nosotros. Qué maravillosa bendición. Fíjate, nos transforma nuestro corazón, y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y ahora el Espíritu Santo nos guía a su palabra y nos recuerda todas estas cosas maravillosas. La tercera bendición es que recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Como te decía, es como un combo con papas y refresco y todo así, ¿no? Maravilloso. Dice, verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjate lo que dice Efesios 2, del 1 al 10. Dice, y Él les dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Fíjate qué maravilloso es esto, ¿no? En este nuevo pacto no solamente el Señor transforma nuestro corazón, nos provee del Espíritu Santo, sino que perdona nuestros pecados, nuestras injusticias. Y dice que nunca más se va a acordar de ellas. Qué maravilloso, ¿no? Te digo, o sea, después de pensar en todo esto, dime si te dan ganas de volver atrás, ¿no? En donde no había ni perdón, no hay más que, no hay consolación, no está el Espíritu Santo que te guía, sino solamente una vida de perdición, de tristeza, de dolor, ¿no? Sin Dios así estábamos, como dice en Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es maravilloso, que Él fue el que irrumpió en nuestras vidas en algún momento y definitivamente nos acerca o nos reconcilia por medio de Cristo consigo mismo, ¿no? Verso 13 dice, al decir nuevo pacto, pensé que ya me había brincado, dice verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y está hablando del pacto anterior. Definitivamente podríamos pensar que ahora ya queda completamente invalidada la ley o el pacto anterior que fue dado por Moisés. El tema es que no hemos entendido que el pacto anterior lo único que estaba haciendo era apuntar a Jesucristo, era señalarnos la incapacidad, bueno, primero mostrarnos la medida de justicia de Dios, la medida de santidad de nuestro Señor. Y por lo cual la humanidad era imposible que cumpliera con las demandas que la ley hacía. Era imposible que tú y yo amáramos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin el Señor, sin el Espíritu Santo, sin su palabra, sin el Espíritu Santo morando en nosotros. Era imposible que tú y yo cumpliéramos ese, ¿no? Y así nos podríamos ir mandato por mandato y sería imposible que lo hiciéramos. Pero la ley lo único que estaba haciendo era apuntar nuestra necesidad de un Redentor, que no solamente cubriera los pecados, sino que quitara el pecado del mundo, ¿no? Como él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo tapa, no que lo cubre, sino que lo quita completamente. Y eso solamente era lo que la ley, la labor de la ley era apuntar hacia el Señor. Fíjate lo que dice Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley conocimos el pecado. Romanos 7:7 al 12 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si no lo dijera la ley. No codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerta. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo en el mandamiento. El pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la ley se convierte en esta guía o en esta como nodriza, como esta nana que nos llevaría de la mano a darnos cuenta de que somos incapaces de obedecerla y que lo único que nos lleva a pensar es que necesitamos de un Redentor, de alguien que pagara por nosotros, de alguien que sí cumpliera la ley, que pagara por nosotros y que entonces nos diera todas estas bendiciones que definitivamente nosotros no las podríamos obtener por nuestra propia justicia, que es injusticia delante de Dios. Y fíjate, para concluir, a través de este nuevo pacto, el Señor nos da un nuevo corazón. A través de este nuevo pacto es que el Espíritu Santo mora en nosotros. A través de este nuevo pacto, el Señor perdona nuestros pecados. ¿Y quién es el precursor de este nuevo pacto? Pues nuestro Señor Jesucristo. La misma reflexión de la semana pasada. Sería una injusticia que tú y yo corriéramos a cualquier otra cosa que no fuera nuestro Señor Jesucristo, a cualquier otra cosa que no fuera Dios, que nuestra fuente de esperanza sea un salario, que nuestra fuente de esperanza sea lo que tú quieras, tú mismo, ¿no? Tus propios esfuerzos. Definitivamente, después de ver que solamente por medio de este nuevo pacto, por medio de nuestro Señor Jesucristo es que recibimos esto. Tenemos hoy su palabra,
Tenemos hoy al Espíritu Santo, tenemos hoy a la iglesia, realmente tenemos todo lo necesario para caminar en esta nueva ley o en este nuevo pacto, ¿no? Como lo leíamos en Tito. Antes éramos así, o como lo leíamos en Efesios. Antes éramos así, pero ahora ya no somos así, porque ahora somos una nueva criatura, como dice en 1 Corintios, ¿no? Tratando de ensamblar toda la idea, ¿no? Entonces te invito a que confíes, deposites tu confianza en el Señor Jesucristo. No importa que tengas años caminando en la iglesia o asistiendo a la iglesia, tal vez todavía no le has puesto tu confianza al Señor y necesitas hacerlo para que entonces vengan tiempos de refrigerio para tu alma, que el Espíritu Santo venga en tu vida. Una evidencia clara, mira, te lo voy a poner así, una evidencia clara de este nuevo nacimiento, de que el Espíritu Santo mora en ti, ya lo vimos, pero te lo quiero reiterar, es que no hay otra cosa más importante que Él. No hay algo más importante que pasar tiempo con Él, que venir a su palabra, que congregarte, que estudiar su palabra, que el orar, que buscarle. No hay otra cosa más importante. Y eso va a dar como resultado, como dice en Juan 15, pues una vida de frutos, una vida caminando en los frutos, como en Gálatas 5 dice, los frutos del Espíritu, Gálatas 5, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Pero en la medida que te apartas de todas estas bendiciones, estás muy propenso a volver atrás, ¿no? Como lo veíamos hace unas semanas, siendo indolentes delante de su palabra. Entonces te invito a que si has descuidado, si estás descuidando esta salvación tan grande, pues ahora regresa, ¿no? Y empieza a caminar con el Señor. Dale prioridad a las cosas que el Señor tiene por delante de ti, a las cosas que son espirituales y eternas, y deja a un lado las cosas que son efímeras y pasajeras. Dale prioridad a lo que el Señor tiene para ti, para que entonces puedas degustar y podamos degustar de estas maravillosas bendiciones que tiene el Señor para ti. ¿Sale? Pues como cada semana te invito a que te conectes a las células, no te dejes de conectar. Conéctate a la célula entre semana, para que podamos orar, para que podamos conversar estos maravillosos versículos que el Señor está poniendo delante de nosotros. ¿Sale? ¿Oramos? Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias Padre por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas. Te pido Señor que nuestra esperanza, nuestra confianza esté puesta y depositada en ti, Señor. Ayúdanos a que caminemos de acuerdo a lo que tú nos enseñas en este nuevo pacto, siendo una nueva criatura, no sujetos otra vez al yugo de la esclavitud del pecado, sino ahora libres completamente por lo que tú has hecho por nosotros. Y ahora viviendo, Señor, y siendo luz en medio de este mundo de tinieblas, para que los hombres, viendo nuestras obras, así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, a caminar como leíamos ahorita en esta regeneración o en esta santificación, a la cual por medio de este nuevo pacto somos introducidos. Permítenos, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en ello. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana y nos estamos viendo en la célula y pues de aquí, si Dios quiere, dentro de 8 días. Que tengas bonita semana.